Hola, buenas tardes, bienvenidos a un webinar más del IAB Perú. Hoy día tengo mucho gusto en presentar este webinar de creatividad, Digital Out of Home, qué funciona, qué copiar, qué evitar y qué medir, porque hemos salido de las semanas de los concursos, hemos pasado Cannes, ya pasó también el IAB Mix, y la verdad es que estamos en julio, en el mes de la creatividad, y por eso era tan importante tener este webinar en este momento para hablar de algo que venimos hablando hace mucho tiempo con el presidente del comité de Digital Out of Home y con todo el comité, que es cómo potenciamos el tema de la creatividad en Digital Out of Home. Por ello, hoy día hemos invitado a Aarón Yáñez. Aarón es director de marketing Out of Home de ReachMe. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Hola Beatriz, excelentemente bien, gracias por la invitación. Gracias. Y luego de tu intervención, vamos a tener un panel que va a estar moderado por Tommy Movie, que es Managing Director de Targ OH, me imagino Targo. Luego va a estar Sebastián González, que es Creative Strategy Officer de Latin Group. Va a estar Carlos El Charro Altamirano, que él es el VP creativo de Digitas. Y creo que ellos tres te van a acompañar, tú te vas a quedar para el panel. Así que Seguro. vamos de frente a tu presentación y luego pasamos a este panel y creo que va a ser harto importante que todos prestemos atención sobre el tema creativo en Digital Oro. Dale, te dejo. Muchísimas gracias Beatriz. Pues bueno, voy acá a compartir pantalla para darle inicio a esto. Listo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación a IAB Perú, a Beatriz, a Tommy por esta oportunidad de poderles compartir esta breve pero nutrida presentación sobre el tema de creatividad en Digital Out of Home. Algo que a mí me encanta al momento de hablar del mercado de Digital Out of Home es hablar un poquito de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Creo que venimos de un mundo donde el Digital Out of Home antes nada más lo veíamos como billboards, como data de alcance, frecuencia y cobertura y hasta ahí, ¿no? O sea, parte del mismo universo de publicidad exterior. Pero hoy eso ha cambiado, ¿no? Hoy estamos hablando de pantallas inteligentes que cuentan con data, ya estamos hablando de inteligencia artificial. Hoy les voy a hablar mucho de este tema que es contexto, que es lo que me encantaría que ustedes se queden, que es el tema de hablar de contexto, del contenido en tiempo real, de programmatic, ¿por qué no? O sea, el concepto de contenido programático no es que ahí venga, hoy está, pero es momento de preguntarnos si lo estamos haciendo bien o cómo lo estamos realizando. Earned Media para Out of Home, cómo se ha compartido todos estos logros que pasan en la parte de publicidad exterior en Digital Out of Home principalmente, y obviamente el concepto de experiencias, ¿no? Y pues bueno, uno de los datos importantes es saber que América Latina tiene el 31% de participación en la parte de Digital Out of Home. O sea, todo lo que se invierte en Out of Home en el mercado latinoamericano, Digital Out of Home representa el 31%. ¿Quiénes lideran ese mercado? Pues obviamente está primeramente Brasil, en el segundo parte de inversión a total Out of Home está México, pero fíjense que nosotros vivimos una peculiaridad que tan solo el 10% aproximadamente es lo que se está yendo a Digital Out of Home. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que tenemos un universo sumamente grande para podernos expandir, sobre todo en nuestros mercados, tanto Perú, Chile, México, sobre todo, para poder crecer en esta parte del Digital Out of Home, ¿no? ¿Y por qué está creciendo y por qué es una tendencia de que el Digital Out of Home está creciendo por estos pequeños puntos que tengo acá al lado? No sé si se dieron cuenta, con esta parte del mundial empezaron a subir bastantes pantallas digitales, ¿no? El incremento de pantallas digitales ha sido muy rápido y muy acelerado, también sobre todo en una parte que hoy está dando mucho de qué hablar, que es la parte de retail media, ¿no? Todo lo que es indoor, centros comerciales, aeropuertos, etcétera. Creo que todos nos hemos dado cuenta del incremento de pantallas digitales en ese segmento, la compra programática, la medición de audiencias. Antes hablábamos de un tema de medición de audiencias y creo que ahora ya es más fácil poder medir la parte de publicidad exterior. Y obviamente
esta parte de las pantallas digitales ha ayudado a consolidar el mercado latinoamericano, ¿no? Ahora es más fácil que puedas hacer una campaña de publicidad exterior a nivel regional, gracias a que puedes sincronizar y poder subir todas estas materiales y todos estos contenidos de una manera mucho más rápida, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo que tengo es muy corto, pero lo que quiero también dejarles es que las mejores campañas de publicidad exterior o de digital out of home no ocupan espacio, ocurren en la mente de las personas. Se puede incrementar el 47% de la recordación de estas campañas cuando tenemos contenido relevante, cuando es contenido dinámico, cuando es contenido que realmente llame la atención y cuando va ad hoc al momento y a lo que está sucediendo en este momento, en ese momento, en el lugar, ¿no? En el location o en el ambiente común, ¿no? Algo que nos pasó actualmente fue en la parte del mundial. Afortunadamente tenemos una pantalla digital en Reforma. Entonces imagínense el nivel de audiencia que teníamos en ese momento y poder colocar contenido ad hoc a lo que estaba sucediendo en el mundial. Eso nos ayuda a poder aumentar la recordación. ¿Ya qué nos llevamos con ese tipo de actividades? Son este contenido dinámico contextualizado, ¿no? El poder generar, ya hoy por hoy se puede hacer contenido contextualizado con inteligencia artificial. Están haciéndose los primeros pininos, yo creo que al ratito en la mesa lo vamos a platicar mucho, ya daremos profundidad a este tema, ya se está haciendo, pero todavía se tiene que hacer más, ¿no? Porque todavía hay cosas que pulir. Cuando hablamos de tener contenido por clima, veremos ahorita un ejemplo por temas de vuelos, resultados deportivos. Cuando hablamos de retail es de qué tanto contenido o producto tienes en una tienda y poder saber promociones que tienes de último momento, inclusive también por el tema de audiencia, ¿no? La realidad es que esto significa tener pantallas conectadas y poder hacer este tipo de contenido es lo que hace la gran diferencia para poder tener éxito en los conceptos de creatividad, ¿no? Hay 5 contenidos o 5 ingredientes que les puedo compartir que son los que se puede identificar por una buena campaña, ¿no? De nuevo, no dejamos de ser un espacio de publicidad exterior y como siempre, una idea extremadamente simple va a ser lo mejor. Buscar este tema del contexto perfecto, ¿no? De encontrar, lograr dar ese último contacto, ese mensaje en el momento adecuado, ¿no? La ejecución, impecable, no nos podemos equivocar en ese tipo de ejecuciones, tienen que salir en el momento y tiempo preciso, que la pantalla esté correcta, así como lo hacemos en una activación especial o en una lona, pues obviamente necesitas que esté bien impresa, necesitas que esté bien colocada, pues lo mismo pasa también con el Digital Out of Home, ¿no? Esta parte de la amplificación digital también es sumamente importante, ¿no? Es que tenemos que buscar que lo que estamos comunicando también pueda servir para masificarse en otras redes, como pueden ser las redes sociales, como puede ser una página web. Hoy por hoy se puede hacer temas mucho más interactivos, inclusive con las campañas de mobile, podemos hacer un drive to web, un drive to store, etcétera. Y sobre todo poder medirlo, tener los resultados de esta campaña, tiene que ser bien importante, ¿no? Si hoy las pantallas digitales te permiten poder cambiar el contenido de manera inmediata, tienes que también tener resultados de manera inmediata y poder saber si esos resultados que estás teniendo en tu campaña funcionan o no, o cambiar de materiales, ¿no? Esto funciona muchísimo también con la parte de cuando integras campañas de mobile, ahí puedes medirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar a una parte interesante que son los casos. Esta campaña de British en Londres fue sumamente interesante porque nos presenta el poder tener contenido en tiempo real en el momento adecuado. Entonces, los chicos de producción me pueden ayudar a pasar el video, por favor. Yo voy a dejar de compartir. What the public saw as magic was actually a carefully orchestrated feat of technology. We mounted an ADS-B antenna on the roof of a nearby building to read live data directly from each aircraft's transponder within 200 kilometers. All aircraft emit radio waves containing their speed, altitude, GPS location, and a call sign. Our antenna was connected to a PC with a custom-built application, which identified the British Airways planes and sent the data to our cloud server that controlled the billboards.
We created a virtual trigger zone in the sky that acted like a tripwire, so that when a BA plane entered our trigger zone, within 0.2 seconds we'd cross-reference the registration number with flight data from Heathrow to determine the destination. Cloud altitude data told us if the plane could be seen, and if it could, the information was sent to our billboard, interrupting the current content and playing our ad. We targeted a moment. The moment a plane flies overhead, inspiring our audience to share what they saw and igniting their passion to explore the world. Genial. A ver, me voy a regresar ahora a la presentación. Listo. Perfecto. Pues esta campaña de British, algo de que podemos resaltar es el uso de la... Nadie se imagina todo lo que se tiene que hacer atrás en fierros y demás para poder lograr que en ese momento, justamente cuando está pasando ese avión, este chico pueda salir en el billboard y señalarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una cantidad grandísima de contenido y que podemos explotarlo ahora con el tema de inmediatez, ¿no? Con el tema de poder dar el contenido adecuado en el momento adecuado según lo que esté sucediendo afuera. Entonces, si producción me puede ayudar de nuevo ahí con el video de Netflix, por favor. It makes sure it'll be entertaining, exactly like its contents. For the Netflix launch in France, we created the first digital outdoor campaign made entirely with GIFs. Featuring only Netflix contents like Orange is the New Black. Inspired by people's everyday life, exactly like GIFs do. Skeptical? Try the Netflix platform for free. That spoiler moment? Watch all episodes of Breaking Bad on Netflix. And reacting live in less than 2 hours. Depending on the news. When France has been eliminated, take your mind off of it with exclusive series on Netflix. On the weather. Stuck in the rain at the bus stop. Cozy up to a nice movie on Netflix. On specific times and places. Weekend. Enjoy your free time watching The Mentalist. When sales have just begun, watch your favorite series quietly at home. With more than 100 different digital billboards issued, Netflix not only created a really entertaining outdoor campaign, it transformed a pop culture trend into an innovating media idea. And by the way, you can say GIF or GIF. It's up to you. Esta campaña de Netflix a mí me encanta porque justamente explotó todo lo que tiene las posibilidades del Digital Out of Home, ¿no? O sea, poder anunciarte en el día adecuado, si el tema va con clima, si estás en el centro comercial, ponerte un contenido, y si se dan cuenta, es sumamente natural, sencillo, sin tener que explotar tanto. Algo que no les comenté, cada uno de los slides trae el código QR, si quisieran ver este video, bajarlo o encontrarlo, ahí lo van a poder ver. Y pues bueno, la siguiente campaña acaba de salir actualmente en los últimos premios de Cannes, se llama Dark Mode. Esto viene mucho al uso de inteligencia artificial. Y esto yo creo que nos va a dar de qué hablar, ¿no? Es una plataforma que hoy ya está abierta al público en general. Se hizo específicamente para la campaña de Plenitud, pero hoy por hoy ya puedes tú entrar al sitio web de Dark Mode y poder crear tus propias campañas en este concepto, ¿no? Entonces, si producción me ayuda con el video, por favor. Gracias.
Como les platicaba, este tipo de software que hoy se aplica para este concepto de dark mode, ya está abierto para el público en general, pueden entrar y pueden aprender un poco de cómo funciona, y creo que este concepto de que las personas ahora estén más conscientes del consumo energético y demás fue algo que se presentó en Cannes y fue sumamente innovador, ¿no? Y por último, es un caso que tuvimos nosotros acá en México, que fue sumamente interesante el tener que utilizar pantallas digitales ahora con audio dentro de un centro comercial, jugar con lo que estaba pasando justamente en ese momento, contextualizado, gracias a la data que tenemos frente a las pantallas, con unas cámaras con las que estamos midiendo la audiencia en tiempo real, pero pues les dejo mejor el caso, si hay producción, me ayuda con el video, por favor. Todos ustedes lucen deliciosos. ¡Cuánta gente guapa hay en México! ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¡Ay, qué feo bigote! Esa persona no está aquí. Se parece a mi tía simbionta. ¡Cuánta gente tan apetecible! ¡Qué bonito suéter! Tengo hambre. ¿Alguno de ustedes puede acercarse? Prometo no morder. ¡Qué bonita cabeza! Me pregunto a qué sabrá. Yo tengo más followers. Flashback, we gon' make it. In and out doors, when a new man to the fuego, only make that. They don't act like heads up, yeah, but I could be anywhere, you know, right to the game when the head is so mad. Aaron, te quedaste en mute. Listo, perdónenme. Error de pantalla. Okay. Perdónenme. Así luego llega a suceder cuando hablamos de tecnología. Entonces, lo que les comentaba es que algo que tienen en común este tipo de campañas no es la pantalla digital, no es la tecnología, por supuesto es la idea, ¿no? Este concepto de la idea de dónde viene, de poder tener contexto, la ubicación importa. Luego lo que olvidamos es que es un out of home y pensamos que es una pantalla más, que es un concepto de publicidad más, como si fuera un celular o una computadora, y nos perdemos luego de vista del contexto y que la ubicación es importante, ¿no? El momento correcto, la audiencia correcta, los timings son bien importantes. El poder hacer este tipo de campañas creativas, hoy la tecnología nos los permite, tenemos que aprovechar el tema del tiempo, ¿no? En la parte de la cultura, hablar de algo relevante, algo que esté sucediendo en el momento es sumamente interesante. Hoy yo creo que estamos en un momento de nuestra generación, vida con la tecnología, y que todo pasa muy rápido. La información o la noticia de la semana pasada ya no es información esta semana. Entonces tienes que estar al día. Entonces todo este tema cultural que sucede en el momento podemos aprovecharlo. La tecnología es invisible y nunca debe ser protagonista. Veíamos el ejemplo de British, ¿no? O sea, ahí tenemos que utilizar
esa tecnología, pero esa tecnología en ese momento no es tan relevante. La gente no le interesa ver esa tecnología, lo que les interesa es poder tener todo este contenido en tiempo real, ¿no? La participación, hacer que las personas realmente regresen a este concepto de wow, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esta información me interesa. El poderlo compartir con este concepto de Learn Media, el que esa campaña de la calle se vaya a redes sociales, se vaya a poderlo compartir con el resto de personas, ¿no? Y obviamente regresamos al concepto que tiene que ser simple. Creo que tenemos que recordar que estamos haciendo campañas publicitarias para personas y no para celulares, ¿no? Y yo les quiero compartir también esta pequeña fórmula, este pequeño código, el code, que es contexto, observation, disruption y echo. O sea, que es poder aprovechar el contexto de donde está colocada la pantalla, del lugar, de lo que está sucediendo, observar y aprovechar esa parte de las personas que están alrededor de la pantalla o qué es lo que está pasando durante este momento de cuestión de noticias para ser mucho más relevantes, ser disruptivos y hacer ese eco, hacer que esa campaña se vaya a todas las redes sociales. Y no necesariamente tienen que hacer el circuito de 100 pantallas, a veces con una sola pantalla o un circuito de pocas pantallas pueden hacerse suficiente, ¿no? Con eso podemos hacer estas campañas memorables. El mejor billboard no es el más grande, es el que las personas deciden compartir. Entonces, recordar que hacemos campañas para personas y no para espacio, no para devices, no para IDs, ¿no? Las 5 tendencias que nos esperan durante este 2026 y seguramente el resto del 27, vamos a empezar a generar más contenido con inteligencia artificial, vamos a hacer que ese contenido sea adaptativo, o sea, que ese contenido tenemos que ser mucho más fáciles de implementarlo y que tienen que ser mucho más relevantes en el contexto de lo que está sucediendo cada día, ¿no? Tener la data en tiempo real. Si no tenemos esa data, no podemos saber si está funcionando o qué debemos de cambiar. Tenemos que ser mucho más rápidos con este concepto de data para poder saber qué es lo que está sucediendo hasta con las audiencias y cómo están reaccionando en cuestiones de redes sociales. La creatividad en Programmatic, creo que también ahí nos estamos perdiendo mucho. Estamos haciendo el mismo creativo que hacemos para mobile o que hacemos para desktop, lo hacemos para digital out of home y no funciona. Hay que recordar que es un espacio publicitario exterior y que tiene que llevar un contexto de poco contenido, o sea, no muchas palabras, y luego perdemos ahí un poco la noción del contenido. Ese tipo de contenido es para publicidad exterior, pero va a seguir siendo una tendencia en cuestión de creatividad, y como les platicaba al inicio, el concepto de publicidad indoor va a ser sumamente relevante, ¿no? Y ya como cierre y súper rápido, porque ya creo que estoy en los últimos minutos, son los 10 aprendizajes. La simplicidad gana, la idea supera el presupuesto, el contexto vale más que el formato, la tecnología debe ser invisible, las personas recuerdan historias. El outdoor puede generar earned media, los datos potencian la creatividad, la cultura es una ventaja competitiva, la ejecución importa, el objetivo no es impresionar al cliente, sino a las personas. Creo que esto resume perfectamente todo lo que ya vimos anterior. No me quiero dedicarle mucho tiempo a esto. Mejor vale la pena que platiquemos de esto en la mesa. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y vámonos de lleno a platicar de esto, ¿no? Gracias, Aarón. Pasamos ahorita al panel. Yo quería decirle a la audiencia que esto se va a grabar y que, como siempre, a todos los que se registraron les vamos a enviar la presentación y les vamos a enviar los videos, todo lo que hoy día hemos visto. Así que voy a invitar a los panelistas a ver si se suman Carlos, Sebastián y Tommy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal todos? Todo bien, Arrancamos Pablo. entonces. Muchas gracias, Aarón. Me encantaron los casos, el contenido y había visto el caso de British Airways, pero no había conocido la tecnología que habían usado detrás de que eso sea un éxito. Creo que estamos arrancando con el pie derecho con esos casos, ¿ah? Aquí las dos personas que comparten el panel, Sebastián González de Latin Group, Chief Strategy Officer, Carlos Charro Altamirano, VP Creativo de Digitas y también presidente del Comité de Gaming del IAB Perú. Y con ellos vamos a
a mirar un poco de detalle, porque durante años el auto home se vendió por cobertura, por tráfico vehicular, y hoy ya sabemos a qué audiencias impactamos y en qué contexto. Entonces la pregunta difícil es qué estamos haciendo creativamente con eso, y de eso va este panel, no de creatividad en general, sino de creatividad en Digital Auto Home, la que usa la pantalla, el momento y el contexto como parte del mensaje, como lo hemos visto, y arranco entonces con una pregunta, a ver, un poco más provocadora. Sebastián, contigo primero, porque tú vives, creo, entre estrategia y ejecución, y en la práctica local, la creatividad Digital Auto Home, ¿se piensa antes o después del plan de medios? ¿Quién llega tarde a la mesa de... A ver, creo que muchas veces el gran tema es que se ve el proceso como un proceso lineal. O sea, que va primero la creatividad o los medios en general. Y creo que realmente tiene que ver con un tema de integración. El plan ya es cuando bajamos específicamente la elección de los medios, los puntos específicos donde vamos a activar. Y el gran valor realmente es dar un paso atrás, tanto desde el lado de creatividad como del lado de medios, y decir con quién y a quién estamos comunicando, ¿no? O sea, cuál es la audiencia, y esa audiencia tiene puntos de contacto, llamémosle medios pagados o no, o más como espacios rituales, por decirlo así, del mismo segmento, ¿no? O las mismas audiencias. Entonces, el entender primero a qué tipo de medios está expuesto y en qué lugares, o sea, realmente ubicaciones específicas, es lo más importante para poder comenzar a construir una idea. Luego de ya comenzar a entender, digamos, cómo plantear la idea, es cuando entramos al plan, al despliegue creativo a nivel de ya acción táctica específica, ¿no? Pero creo que está en ese punto medio, justamente en la integración de este pensamiento, esta mesa de trabajo que debería existir mucho más entre perfiles de creatividad y medios. Y Charlo, ¿te pasa lo mismo desde la agencia? La verdad que es una conversación bien interesante, ¿no? Porque, y esto lo hablaba la vez pasada con un equipo de medios, ¿no? Finalmente existe una estrategia creativa para la campaña que obedece evidentemente una estrategia de comunicación, se dan los roles de algunos medios y pasa un poco lo que dice Sebas, ¿no? Que a veces se cortan un poco los hilos cuando el equipo no está integrado, ¿no? Cliente tiene un momento en hablar solamente con el equipo de medios, no está la agencia de comunicación en ese momento, se dan roles, y a mí lo que me pasa con el Digital Auto Home es que, y creo que hacia ahí va a ir un poco mi foco de la conversación, es que se subestima poniéndole siempre un rol de frecuencia, un rol de, o sea, long tail en Auto Home, y terminas no evidenciando la fortaleza del medio para poder contemplarlo a partir del contexto e inclusive la volatilidad que puede tener cambiarlo constantemente, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho, o sea, yo te mentiría, son pocas las ideas que pasan antes, en mi experiencia, en las agencias que he liderado, en donde puedes meter la idea antes de que esté el plan, porque el plan siempre viene sostenido ante un medio que o busca la intercepción de las personas en un mall, estamos hablando de Digital Auto Home, quiero ponerlo claro nuevamente, estamos hablando de interceptando a las personas de repente con indoors o en todo caso teniendo frecuencia long tail, o sea, y alcance en la calle, ¿no? Entonces, es difícil romper ese criterio, ¿no? Porque a mí lo que me pasa, grandes marcas de todo tipo, consumo masivo, servicios y demás, es que pasa con que un Digital Auto Home termina siendo como la cola de meterle el 70% de Auto Home a los espectaculares, a una buena valla, a un buen circuito de vallas, a un buen panel, y el Digital Auto Home termina siendo como la extensión de la comunicación en la calle, ¿no? Cuando no necesariamente es para eso su naturaleza, sino porque te da, y creo que es fácil caer y tentador caer en ese puesto porque evidentemente tiene resultados, pero además porque vivimos en un país y creo que la geografía también importa un montón, en donde tienes muchas pantallas digitales en grandes avenidas, ¿no? Entonces te permite estar más presente, pero no necesariamente de la mejor forma, siento yo, ¿no? ¿Y cuál pensarías entonces que es la diferencia entre adaptar una pieza para meterla en la pantalla versus crear algo que nace para el Digital Auto Home? Porque creo que casi todo lo que vemos cae en lo primero.
Sí, yo creo que como el inicio de todas las cosas, o sea, todo depende de la idea, ¿no? O sea, si la idea tiene un valor dentro de la personalización y es interactiva, como nos gusta hacer en la agencia, le podemos dar un rol diferente en el ecosistema del medio. Y creo que de ahí nace todo. O sea, porque si no le damos un rol en el ecosistema, termina siendo como una extensión de un mensaje, que no está mal. O sea, la gran mayoría, como bien dices tú, Tommy, lo utilizan así, pero creo que es importante en la estrategia entender en qué momento lo utilizo de otra manera, ¿no? Porque si no termina siendo, perdón con el término, termina siendo como un enlatado de mostrarte la misma pieza constantemente, que como pasa muchas veces, termina siendo pues 7 segundos del comercial que grabaste o el spot digital y termina siendo un loop, ¿no? Entonces, creo que es importante, o sea, atajar desde la estrategia creativa el valor que puede tener en algún momento de la campaña. Ir poco a poco, ¿no? O sea, ir baby steps. Ya, ok, tiene que tener frecuencia durante todo el mes de la campaña, pero quizá hay un día, quizá hay una semana, quizá hay un momento en donde podamos cambiarlo para dar otro mensaje relevante, pero va a depender muchísimo de la estrategia creativa también, ¿no? Y Aaron, Y desde la mirada del medio, ¿qué te solo quería piden? decir una cosita, Tommy. Perdón. Disculpa. Lo que dice el Charro tiene todo, o sea, tiene total razón en todas las cosas, sobre todo porque, como dicen, termina siendo el último elemento que complementa, digamos, un plan, que complementa una campaña, cuando muchas veces no se ve como parte de un ecosistema, ¿no? O sea, Digital Out of Home tiene la posibilidad de interactuar justamente con plataformas digitales, tiene la posibilidad de convertirse en una experiencia como punto presencial, y hoy es lo que menos se explota. Se habla mucho de la visibilidad, pero poco de la experiencia real que puede generar una marca, motivando ventas, motivando registros, depende ya en la categoría finalmente que estemos moviendo, ¿no? Sorry, vamos. No, perfecto, está buenísimo. Le preguntaba a Aaron, que está hoy desde la mirada del medio, ¿qué es lo que te piden que no debería pedirse? ¿Qué es lo que me piden que no debería pedirse? Pues yo creo que eso, ¿no? O sea, creo que vamos a redundar un poco lo mismo, que te piden el enlatado, como dice Charro. O sea, te piden el alcance y la frecuencia y se olvidan un poco de cómo salirnos de ese enlatado, ¿no? O sea, y comparto lo que dice Sebas. O sea, creo que desgraciadamente hemos caído en esta parte donde todavía nos hace falta, y aunque llevamos muchos años, y creo que Tommy es uno de los con los que he compartido ese gran trabajo de evangelizar dentro de agencias desde hace bastantes años en la región, y ha sido el rol que tiene Digital Out of Home en la parte de la planeación de medios deja de ser ya como esta parte de es una extensión de la campaña, ¿no? Creo que hoy por hoy, y lo puedo decir por los datos de México, y creo que en Lima ha de estar igual, pero Out of Home, o sea, ya está tele con digital y ya está Out of Home luego en segundo o prácticamente después de digital, ¿no? O sea, dependerá el caso, pero está en el tercer lugar de inversión en el plan de medios. Entonces, ya es relevante. Y ese crecimiento que ha tenido Out of Home en la inversión en plan de medios ha sido gracias a Digital Out of Home, por conceptos programáticos, por conceptos de facilidad de la planeación estratégica. Creo que ahora lo que hace falta es dar el siguiente paso y es salirnos de ese enlatado para ahora pensar en el componente creativo que apoya en la planeación en este 360 de medios, ¿no? O sea, así como tú ya estás pensando en publicidad digital, y creo que eso es parte de digital y AB, ¿no? O sea, que es, a ver, estamos hablando de digital, entonces, así como planeas tu digital, el rol y la creatividad va a ser campaña digital. Digital puede jugar rol, ¿no? Tal vez no llevar el liderazgo, o tal vez sí, dependerá de la estrategia de cada marca, pero es empezarlo a ver ahora desde ese punto de vista y dejarlo de ver, como bien decía también Charro, o sea, ya no es nada más alcance y frecuencia y tener visibility en la ciudad, ¿no? Se trata de ser más relevante, de complementar las campañas estratégicas y ser mucho más, y a lo que llegamos aquí, ¿no? Ser mucho más creativos en el uso del contenido, y no necesariamente estoy hablando de copies, sino en la manera del uso de la campaña o del medio como parte de la planeación 360.
Dime un caso que te haya tocado en México, una pieza que consideras que funcionó por el contexto, sea hora, clima, ubicación, el momento, pero El mejor, o no porque sea, era linda, sino porque apareció cuando debió aparecer. pues mira, tenemos ya afortunadamente varios, acabamos de tener la final de la Champions, o sea, tener los marcadores en tiempo real funciona muy bien. Tuvimos una, fíjate, con Programmatic, con Uber Moto, que era lo que pasaba, estaba contextualizado en zonas, únicamente se salía la campaña programática cuando no había autos disponibles, salía la campaña programática de usar Uber Moto. Entonces, no es el gran copy, no es el gran show, pero o sea, la estrategia realmente está ahí y lo creativo está en la estrategia también, ¿no? Entonces, el usar el contenido en tiempo y en momento adecuado, cuando no hay autos, si todas las pantallas se conviertan en usa Uber Moto, ahí es donde también brilla esa creatividad y no necesariamente tienes que hacer la gran pieza y el gran show off y que se corren redes sociales. Yo creo que esa campaña también tuvo bastante éxito. Hicimos una para una marca de vino, donde era mandar tus mensajes de amor y terminó con una pedida de mano en un centro comercial. Entonces, ya tenemos varios casos que van a rol de eso, ¿no? Y que tienen su éxito con redes sociales y demás, pero creo que tenemos la fortuna de tener un medio muy flexible y creo que tenemos que aprovecharlo. A ver, vamos a lo más incómodo, ya, accountability, Sebastián. ¿Se puede medir la creatividad en Digital Out of Home o seguimos midiendo solo exposición? O sea, me dieron 500.000. ¿Qué sería medir si fue buena? Esa pregunta siempre es medio tricky, porque depende mucho justamente del planteamiento estratégico. Por ejemplo, uniendo un poco la pregunta anterior y esto último, hay un caso que me encanta, que de hecho es de México, que es Traffic Whopper, que es una campaña, una acción que se generó ya hace como calculo yo, unos 7, 8 años. O sea, de hecho, hasta hablamos de una tecnología que quizá está un poquito ya pasada en cierto punto, pero ¿qué pasaba? Básicamente, justamente se usaba la tecnología dentro de Digital Out of Home para poder definir espacios o los lugares con mayor cantidad de tráfico en las carreteras de México. Entonces, de hecho, en Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasaba? En las pantallas que tenían al costado, pues, 200 carros detenidos, te aparecía un mensaje que te mencionaba la cantidad de tiempo que ibas a estar atorado en el tráfico. Entonces te decía, te quedan 51 minutos atorado en el tráfico. Pídete una Whopper. Y podías descargarte la aplicación que figuraba justamente digamos, en la pantalla. Te descargabas la aplicación y lo pedías desde una aplicación especial porque habían localizado las tiendas más cercanas a esa ubicación y básicamente la activación de ese posible pedido se daba en relación al tráfico. Si el tráfico se movía, la lógica de pantalla se movía, las tiendas se movían desde donde salían los pedidos. Entonces, claro, en ese caso, la idea que es una idea creativa parada justamente en una base estratégica y enfocada en, creería yo, claramente ventas, no necesariamente de qué tantas ventas se generaron en el momento, pero sí en cómo eso empuja las ventas en momentos donde finalmente hasta ataca una necesidad básica que es el hambre. Si yo estoy atorado en el tráfico a la 1 de la tarde, no he almorzado y me queda 1 o 2 horas más ahí, voy a tener a la marca cada vez que tenga hambre, voy a decir, es una solución, más allá de que yo siga en el tráfico todos los días o no. Entonces, cuando hablamos de medición, nuevamente vuelvo al punto, la medición va a depender de qué cosa es lo que planteamos estratégicamente. Si es ventas, pues apuntar a impulsar las ventas. La idea tiene que ser lo suficientemente potente y usar el medio de la manera adecuada para poder justamente conectar con las distintas métricas que queramos plantear. Y obviamente, además de eso, está lo habitual, que es, ok, efectivamente, sí vas a tener visibilidad, sí vas a tener presencia, una capilaridad mayor y todo lo demás que ya conocemos. Pero el uso va a definir finalmente, o sea, el objetivo y el uso es lo que va a definir finalmente qué objetivo se cumple. Y sí, la creatividad ahí es un punto esencial, ¿no? Yo quería complementar ahí también lo que Sí, dice claro. Seba, está buenísimo porque creo que, claro, tampoco no le vamos a pedir pues al medio que haga absolutamente todo, ¿no? O sea, tiene sus métricas y evidentemente vamos a medir el impacto, los impactos que tiene dependiendo de la geolocalización donde estén, en los horarios que estén, etcétera, etcétera, que ya se puede hacer mucho
obviamente con la misma detección de data que tienen los elementos, ¿no? Pero creo que lo que hice es sumamente valioso, porque, y vuelvo a repetir, no quiero parecer como una grabadora que dice lo mismo. O sea, todo depende del rol que le vamos a dar al medio. ¿Me dejo entender? Entonces, yo, por ejemplo, quería contarles nosotros hemos hecho varias cosas en Digital Out of Home, algunas que se han visto mucho más que otras, pero creo que la mejor decisión cuando hemos hecho cosas en Digital Out of Home, aparte del rol, como les decía, es realmente abrazar y explotar el contexto al máximo. ¿Me dejo entender? O sea, para que realmente el mensaje se vea, ¿no? Cuando lanzamos Pícara Fresa, por ejemplo, en la agencia, este nuevo sabor y esta innovación que tiene el producto, que cambia su círculo en vez de tenerlo como en forma de picarón en un corazón durante San Valentín. Obviamente lanzamos el SKU con una buena estrategia de shopper, con bastante visibilidad en el punto de venta, pero en realidad la estrategia era capitalizar al máximo un momento en donde las galletas no crecen, que es el verano, porque evidentemente aquí, no muchos les provoca comerse una galleta, ¿no? Entonces, el rol del producto fue, o sea, destruir y explotar San Valentín, ¿no? O sea, cómo levantar obviamente ese consumo en ese momento, ¿no? Y la gran acción, y siempre lo recuerdo porque el cliente, esas típicas ideas que el cliente no le tiene fe, ¿no? Es como el bonus track de la presentación, es como que sí, vamos a hacer esto y ustedes creen que funcionen. Pues claro, o sea, si finalmente la fecha cumbre de San Valentín es el 14 de febrero, ¿por qué no nos apropiamos justamente de ese día y de un día más, quizá, ¿no? Entonces, ahí entró el rol del Auro Home. Lo que hicimos, y parte de un insight súper valioso, es que los chicos siempre quieren ahora mandarse, pero hacerlo de una manera espectacular, ¿no? Y han visto que hay un montón de gente que hasta pone paneles en puentes, pone paneles horribles, hechos así con un diseño terrible. Están esperando que eso resuene y que genere un contenido y que sea viral y que digan eres el mayor romántico del Perú, pues, ¿no? Pero a veces no te liga, pues, ¿no? Porque no tienes los medios para poder hacerlo. Entonces, muy simple, le dimos el rol al Digital Out of Home de estar para la gente, para que la gente mande sus pedidas de mano en el Digital Out of Home durante el 13 y el 14 de febrero. 30 elementos comprados todo el día, mostrando mensajes en tiempo real de la gente a través, obviamente, de redes sociales, ¿no? Para que grite ese amor que siente por alguien y, obviamente, con un proceso de protocolos de revisar lo que están poniendo, ¿no? Porque no se aprobaba automáticamente, porque, como decía Aaron, hoy ya tenemos la posibilidad de hacer eso, de cambiar el mensaje rápidamente, ¿no? Entonces, fue la idea cumbre de la estrategia, fue el centro un poco de la acción de febrero y terminó haciendo que la marca gane 2 EFIs con esa campaña, ¿no? Con ese lanzamiento. Entonces, si tú me preguntas, ¿es efectivo? Por supuesto que es efectivo, ¿no? Realmente la visibilidad que le dio al producto esta estrategia pensando en la fecha fue realmente lo que trajo muy buenos resultados porque fue la acción central. O sea, hicimos varias cosas digitales, el punto de venta estuvo bastante bueno, pero fue la acción bold de ese momento, ¿no? Entonces, todo depende de nuevo del rol que le vas a dar, porque como decía Sebas, tú puedes complementar los KPIs, ¿no? O sea, complementamos el KPI de interacción de redes sociales hacia una conversión en mostrar las interacciones en tiempo real en Digital Out of Home, ¿no? Y funcionó súper bien. Digamos que es de las cosas como más simples que hemos hecho y como decía Aaron, donde realmente funciona es donde abrazas, donde haces tuyo el contexto totalmente, pero lo haces de una forma, pues, acertada en el momento exacto, que en este caso era 14 de febrero, que además en nuestro país todo el mundo está afuera y no sabían dónde ir, ¿no? Porque todo está colapsado ese día, ¿no? Y yo ahí, Tommy, creo que lo que te puedo complementar en cuestión de medir la creatividad, algo que está funcionando, o bueno, que nos ha funcionado muy bien, ha sido el integrar mobile con el mismo recurso creativo. O sea, cuando hacemos mobile geolocalizado y tenemos los mismos materiales en pantalla con el mobile, por darte un ejemplo, estamos haciendo una rifa, regalaban 3 cosas, un PlayStation, una bicicleta y una experiencia. Entonces tú le vas dando el mismo pautado a los 3 materiales a la pantalla, ¿no? O sea, tienen la misma proporción de exhibición, llamémoslo así. Pero nos dimos cuenta que en mobile había más interacción con un arte que con otro.
Entonces, ok, esos materiales que geolocalizados no están teniendo tanto auge, por así llamarlo, a lo mejor estoy en una zona donde no hay tantos jóvenes y no es tan interesante el concepto del PlayStation. Entonces, lo quito de la pauta y le doy más tiempo de exhibición a otra versión. Entonces, bueno. el llegar a integrar estos cruces con mobile geolocalizado nos ha ayudado a entender cómo interactúan con ciertos materiales. Cuando tienes diversificación de materiales, quiero aclarar, ¿no? O sea, si es el mismo, pues ya te friegas, si es el mismo, ¿no? Pero cuando tienes 2 o 3 versiones, integrar mobile y ver cómo la gente interactúa según el arte y el performance que te dan esas versiones, que mobile te puede entregar la métrica a la semana y media, lo puedes llevar a Out of Home y versionar conforme a los resultados que te dé mobile con el CTR, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy buena en la que puedes medir la creatividad, por así llamarla, la cuestión de diseño versus un digital out of home, ¿no? Está buenísimo. Oye, para ir cerrando ya, le voy a pedir una cosa rápida a cada uno de 30 segundos. La pregunta sería, ¿qué nos falta para que la creatividad digital out of home en Perú despegue de verdad? Arrancamos por Sebas, después Charro y Aarón nos habla de México. 30 segundos. Ya, hay varios frentes, o sea, de hecho hay varios frentes. Creo que es rol de todos, o sea, de cada frente. De los creativos, involucrarse más justamente con la importancia de los medios. Creo que hay un tema realmente de interés, de darle peso, darle el rol. Y esto lo enfoco no solamente a los creativos, digamos, que ya tienen cierto tiempo en el mercado, sino también los nuevos, los chicos, los más chicos que están entrando, quizá con ideas nuevas, no con la cabeza que uno empieza estudiando diciendo voy a hacer comerciales, ¿no? O sea, ya eso hace unos 20 años. Pero ahora que le den el peso y la importancia a cada uno de los medios que van a abordar. A los clientes que justamente tengan esa apertura, como dice el Charro, ¿no? O sea, lo ven como, bueno, ya lo veo como el bonus track, como eso último que termina cubriendo, dándome esa masividad en vía pública, y no debería ser así. Puede ser el punto central para poder construir más cosas. Y desde el lado de medios, que también he tenido la oportunidad de trabajar en centrales, que justamente los perfiles de medios son los que más cerca están, los que conocen el contexto. Tengo gente súper capa dentro de la división de medios que de hecho tú le preguntas, oye, ¿cuál es la pantalla que tiene tales características? Y te dice, en el cruce tal con tal. O sea, conocen todo. Y realmente conocer el contexto no es solamente entender el contexto social, es entender el contexto geolocalizado del lugar. O sea, qué es lo que hay alrededor, qué sucede alrededor, porque es la forma. Cuando tú conoces el medio con esa intensidad y con esa profundidad, vas a saber realmente qué hacer, con qué jugar alrededor. Y obviamente la integración de digital, de PR, todo para hacer más grandes las cosas, ¿no? Para mí, Charro, esos tres tú mismo puntos. eres. Yo, a ver, 2 puntos medios ácidos, ¿ya? El primero es, como lo venía diciendo, creer un poco en que el medio puede tener otro rol, ¿no? Y no dejarlo como un medio adaptativo, diría desde los equipos sobre todo, ¿no? Pasa muchísimo que quieres darle como un uso diferente y no hay budget, ¿no? O sea, ni siquiera hay como, ¿no? La posibilidad de hacer una pieza personalizada como para eso, porque, no, ¿cómo vamos a estar cambiando el arte a cada rato, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso es básico, porque entonces no se está entendiendo la naturaleza un poco del medio, ¿me dejo entender? O sea, pareciera que a veces confundimos y creemos que es un banner gigante en la calle y no lo es. ¿Me entiendes? O sea, creo que un poco que nos raya y confunde verlo como un rectángulo y dice, es como como una, o sea, creo que eso es súper importante. Y creo que de nuestro lado, y también lo digo con mucha responsabilidad y honestidad, si la estrella no nace siendo social, nace un poco muerta, ¿no? O sea, si es muy como a que no pueda tener el concepto, una habilidad de personalizarse, de camuflarse en algún contexto específico o en donde no midamos que la campaña de repente, oye, esta es una campaña de 2 meses, sale en el invierno, pero mira, ahí viene agosto, el Día del Niño, ¿podríamos hacer algo con eso? O sea, ¿no? Entonces, si no
mapeas ese momento, creo yo, en la estrategia, también va a ser bien difícil persuadir al cliente para darle otro uso ese día y para buscar este adicional que obviamente termina siendo como lo importante, ¿no? Y creo que yo el consejo que podría darle, justo ayer estábamos en una conversa con un cliente tratando de que entienda un poco el valor del Digital Out of Home hoy día. Yo creo que me atrevo a decir que no hay que verlo solamente como outdoor, ¿sí? O sea, hay que verlo como una experiencia quizá, ¿no? O sea, quizá eso cambia un poco la naturaleza en nuestra psiquis de verlo como un elemento solamente que pueda complementar la estrategia de Out of Home dentro de un ecosistema de medios, ¿no? Porque, o sea, termina siendo un contenido, termina siendo una interacción, termina siendo una manera de conectar redes, ¿no? Y no solamente termina siendo como un elemento de outdoor que tiene que pasar la misma pieza constantemente. Creo que eso quizá nos pueda llevar a una manera un poco a aperturar esta manera de tratar de innovar un poco más con el medio, ¿no? Aarón. Pues coincido prácticamente con todo lo que dice Charlie y con lo que dice Sebas. O sea, yo creo que lo único que podría aportar sería más desde el punto de vista de medio. Yo creo que del lado de los owners nos hace falta hacer más industria. O sea, creo que de nada sirve, por ejemplo, que yo llegue con Charlie y que le diga mis pantallas pueden hacer todo esto, si solo tengo 10 pantallas y el resto de la industria no lo puede hacer. O sea, también tiene que ser un medio replicable, donde él pueda, que todos los esfuerzos que ellos desde el lado creativo y desde el lado de agencia quieran hacer para un Digital Out of Home y lo pueda hacer para cualquier pantalla digital. Entonces yo creo que la parte de crear industria y homologar la implementación de estos casos creativos para cualquier tipo de pantalla, creo que es importante de trabajar desde el lado como industria por homologar esos servicios, ¿no? O sea, cuando tú digas un Digital Out of Home, un Digital Out of Home tiene que tener esos estándares mínimos para poder ser considerado un Digital Out of Home, o si no es el monitor de mi casa fuera del muro. Claro, O sea, gigantes, sí. es una pantalla con una USB. O sea, si no trabajamos nosotros con unos estándares mínimos para poder hacer este concepto de desarrollo creativo y de propuestas innovadoras, también nosotros como industria no lo estamos haciendo bien. Y eso también me lleva a la parte de data. O sea, yo creo que también, o sea, tenemos que entender las necesidades de la parte creativa y también de la parte de agencia en cuestión de las necesidades de data para poder unificar la planeación y poder demostrar esos resultados. O sea, porque justamente el gran reto que tenemos está padrísimo. ¿Cuánta gente lo vio? Pues muchas, pero ¿cómo reaccionaron? ¿Qué vieron? ¿Cómo se vio en redes sociales? O sea, aunque la agencia tiene las herramientas para poder medir ciertas cosas, también nosotros como industria tenemos que facilitarles esas herramientas o traer las mejores prácticas de otros países o inclusive de lo que se pueda hacer de desarrolladores nacionales para poderlos integrar dentro de esta parte de soluciones como para las agencias de medios y la agencia creativa, ¿no? Y yo creo, por último, nada más no olvidar que hablamos de personas y no de IDs, ¿no? O que el contexto, hablamos mucho del contexto. El contexto, estamos hablando de las personas que están alrededor de un espacio publicitario y que pueden activarse con un teléfono celular y con otras cosas. Entonces yo creo que no olvidar que seguimos contactando a personas y que están ávidas de tener contenido relevante, de tener contenido interactivo, de contar un chiste, de reírse, de asombrarse, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los 3 puntos que podría implementar. A ver, vamos a hacer entonces un cierre en una frase, ¿ya? Una frase de 10 palabras máximo. Una cosa que un marquetero... El examen, vamos con el examen. examen. A ver, déjame contar. Está difícil eso, está difícil. Que un marquetero debería ser distinta en su próxima campaña de Digital Out of Home. Aarón, Sebastián, Charro. Uf, llevo una. Yo me iría contexto e inmediatez. Okay. O sea, para mí es un tema de darle la importancia al medio. O sea, ver la importancia en el medio. Perfecto. Charro. Sí, yo podría decir que no hay nada más relevante que la personalización. Podría Ya, decirlo. buenísimo. Me quedo con las 3. Ahora que estamos cerrando, imagino que Beatriz regresa para acompañarnos en el cierre del webinar. Yo creo que ha estado interesante. No sé si vamos a abrir a preguntas.
nos dicen ustedes si es que se van a abrir a preguntas o se envían por email. Sí, yo creería. Estoy acá para agradecerles este tiempo porque de verdad que ha estado muy interesante, sobre todo la parte siempre enriquecedora de un panel, porque una cosa es la presentación, que te agradezco, Aarón, pero qué genial cuando pueden ustedes conversar y poner sus puntos de vista. Y además estuve viendo el caso que nos ha compartido el Charro, de las vallas de amor, estas del 14 de febrero, que ya las había visto en Lima, realmente el caso, y efectivamente ganó 2 EFIs. Así que bueno, espero que la audiencia haya tomado en cuenta todos estos tips y que se preparen para trabajar más creatividad en Digital Out of Home para los próximos premios, y no solamente para los premios, sino para las campañas que vengan, Tommy. Nada, agradecerles, y como acabo de decir, todos los que se hayan inscrito van a recibir este material, y los que se inscribieron y no pudieron entrar, igual reciben el material y también reciben el video de esta presentación. Así que nada, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.